lo que pasó en La Matanza, provincia de Buenos Aires, que lamentablemente se hizo visible por la situación que vivió el ministro de Seguridad de la provincia, pero es algo que lamentablemente ocurre casi todos los días en el conurbano o en las ciudades más grandes de la provincia. Entonces creo que es importante que la dirigencia política en el contexto actual que estamos viviendo, de violencia, de inseguridad, no en los pueblos chicos, pero sí en las grandes ciudades, de la economía, que la inflación no da tregua, porque se habla de que el mes de marzo va a ser alrededor del 7%, y calculan que la de este año va a superar el 120 o va a andar cerca. Teniendo ese contexto, bueno, y el ministro de Economía, que no sabemos si va a estar un mes más, 2 meses más, si se va a dedicar a la candidatura a presidente o no, pero la verdad que el contexto que vivimos, todos los ciudadanos, es complicado y lamentablemente no se ve luz al final del túnel. ¿Y por qué marco lo del contexto actual? Porque creo que la dirigencia política y los que administran circunstancialmente los recursos del Estado tienen que empezar a tener gesto y a administrar de otra manera, porque si no la sociedad y algunos personajes que descreen de la democracia y descreen de la política siguen teniendo el aval de muchos medios y de la sociedad también con respecto al mal funcionamiento de la política y de la dirigencia. Y justamente tiene que ver con el gasto público, de cómo se gasta los recursos del Estado, en este caso municipal, que son los recursos de todos los ciudadanos del distrito de Torquín. Nosotros días atrás señalamos lo que se había gastado en la visita del gobernador, que si no me equivoco fue por febrero, que vino un par de horas, no sé si vino un día, pero la verdad que los gastos son altísimos, se gastaron casi 2 millones de pesos en esa visita. También nosotros habíamos señalado el año pasado la cuestión de los excesos de gastos en viáticos del área de la Secretaría de Hacienda. Por suerte han disminuido esos gastos después de que nosotros hayamos señalado que había un exceso, y esa Secretaría pasó de haber gastado en aproximadamente 4 meses o menos de 4 meses 1 millón de pesos en viáticos. En los últimos 6 meses no llegó a los 200.000 pesos. Entonces creo que en este caso sirvió, y celebramos que se hayan dado cuenta y que hayan modificado la actitud frente al gasto de los recursos del Estado. También hemos señalado de algunos funcionarios que, en el caso de Cierra la Ventana, que no se sabe realmente qué función cumple, y el intendente nos ha criticado por marcar eso, pero bueno, nosotros lo seguimos marcando, que también el Estado está pagando sueldos de funcionarios que no se sabe realmente qué función cumplen. Bueno, ahora Sierra cambió de delegado, veremos a ver si lo explica el delegado actual o sigue de la misma manera, bueno, tendrán que dar las explicaciones. Y de varios gastos más que nosotros hemos marcado desde que asumimos, que tiene que ver con los recursos del Estado municipal. Entonces creo que como dirigencia, y repito, los que ocupan un cargo circunstancial, que administran los recursos del Estado, en este caso el intendente y los funcionarios, tienen que empezar a ver estas cuestiones, y nosotros nos vamos a plantear que controlando y no malgastando los recursos del Estado se va a sanear el municipio o la provincia o el país, porque eso es irreal también. Muchas veces se plantea que si la dirigencia, la clase política deja de malgastar los recursos del Estado, se soluciona la economía y se soluciona todo. No, lamentablemente no, pero sí vamos a empezar a dar una señal clara a la sociedad de que, a ver, los que ocupamos algún cargo somos parte de la sociedad también, y si la sociedad está sufriendo y se está ajustando, creo que el Estado tiene que hacer lo mismo. Favaloro allá por los 90 decía que, obviamente en un contexto de crisis también en Argentina, decía que si todos vamos a comer arroz, si la sociedad tiene que comer arroz, si los médicos, si los docentes, si los jubilados tienen que comer arroz, bueno, que la clase política también coma arroz. Y que los privados, que muchas veces, y lamentablemente en el sistema que se ha creado en Argentina, del Estado, que en vez de cuidar a los ciudadanos y de cuidar a los trabajadores los castiga, bueno, creo que también la clase política, la dirigencia política, si los ciudadanos de a pie
tienen que comer arroz por la situación actual, por la crisis enorme que tenemos, bueno, también lo tenemos que hacer. Y los privados que se benefician del Estado también tienen que hacer lo mismo. Entonces creo que nada, marcar esto, que si no empezamos a dar señales claras de austeridad de la dirigencia política, vamos a seguir alimentando muchos de los discursos que hoy en día están en auge, que justamente son algunos personajes nacionales que descreen de la política y principalmente de la democracia. Muchas gracias.